Santo tú eres. Aleluya. No queremos dejar pasar por alto en esta mañana. Nos visitan algunos ministros de Dios. Quisiera, ¿verdad?, que se pusiera el pie el ministro Vega, que es el papá de Nelly, su madre. Aleluya. Ellos están aquí compartiendo en esta mañana con nosotros. Hay alguien más, creo que hay una pastora, ¿verdad? Castro. Sí. Dios le bendiga, pastora Castro. Bienvenida en esta mañana. Aleluya. Vamos a estar todos puestos en pie en esta hora para traer una palabra en esta mañana. Vamos a esperar que los niños pasen a su clase en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo, qué bueno tú eres, Señor. En el día de ayer, en la noche, ¿verdad?, íbamos de camino hacia el aniversario de Peniel, 23 años, donde estuvimos allí recibiendo una palabra poderosa a través de Felcy Jones. Y cuando íbamos de camino, Nelly tuvo un accidente, pero gracias a Dios, ¿verdad?, todo está bien. Ella está en su casa, su niña está en su casa, se afectó un poco su niña. Llegamos allí, ¿verdad?, después del mensaje y declaramos una palabra de sanidad sobre la niña de Nelly. Ella está en reposo ahora mismo, pero está bien, ¿verdad?, esperando que todo siga bien. Así que le damos gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en esta hora. Gloria a Dios. Mateos 25. Mateo 25, versículo 14. Y hay una parábola ahí donde hemos escuchado anteriormente, que habla de los talentos. Gloria a Dios, aleluya. Búscalo con calma en esta hora. Queremos ir despacio en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 25, versículo 14. Qué bueno tú eres. Gloria a Dios, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios lee así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cierre sus ojos en esta mañana. Oh Espíritu Santo, aleluya. Dios poderoso, en esta hora vamos a predicar tu palabra, Señor. Gracias por el pueblo que está aquí reunido en esta mañana. Gracias a Dios porque tú vas a hablar, tú vas a ministrar, tú vas a traer un refrigerio en esta mañana, Dios mío, para aquel que lo necesita. Declaramos, Señor, que hay cielos abiertos en esta mañana donde tú vas a hablar, donde tú vas a ministrar, donde tú vas a traer fuerzas en esta mañana a aquel que las necesite, Dios. Reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas, Dios amado, y que tú vas a hablar a nuestras vidas de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Qué bueno tú eres, Señor. Señor, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Quisiera hablar en esta mañana. Aleluya. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios ha puesto en tus manos? ¿Y sabes qué? El maestro le hablaba a los discípulos en parábolas. Le decía en ocasiones, ¿verdad? Y le hablaba sencillo y le explicaba y le traía una analogía de lo que le quería enseñar a cada uno de ellos. Entonces el Señor trabajaba de esta forma. Miren esto. Venga por aquí, ministro Vega. Le entregué 5 talentos. Aguántelos ahí. Es por aquí, hermano. Te entregué 2 talentos. Con todo el respeto voy a usar a mi hermano Panchito en esta hora. Tenga por aquí. Te entregué 1 talento en tus manos. Así le quería hablar el Señor a los discípulos y le explicaba en parábolas para que ellos pudieran entender lo que Él le quería traer en esa enseñanza. ¿Qué es un talento? En el hebreo, el talento que Dios le explicaba y le quería decir a ellos era, el talento era una moneda en el hebreo, ¿verdad? Lo que Él le quiso enseñar en ese momento, y le entregó unas monedas para que ellos entendieran lo que Él le quería enseñar. Pero le hablaba en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Porque muchas veces escuchamos esa palabra, pero muchas veces no entendemos lo que es una parábola. Miren. Esto es lo que significa una parábola. Designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual por analogía o semejanza se deriva a una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es esencial que haya un relato simbólico o una comparación basada en una observación. Entonces el maestro quería traer una observación. El maestro quería enseñarles a ellos en parábola, pero a la misma vez quería dramatizarle lo que le enseñaba. Quería dramatizarle lo que le enseñaba. Porque quería traerlo muchas veces a la realidad de lo que Él quería enseñarles. Qué bueno tú eres, Señor. Y eso fue lo que hizo el maestro en llevarlos y hablarle en parábolas exactamente de los talentos. Dios le habló en diferentes formas, en diferentes parábolas a los discípulos para que ellos pudieran entender qué era lo que Él le quería enseñar. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos es definir y entender qué es lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado talento. ¿Sabe qué? Dios ha creado el ser humano de una forma para que sepamos vivir, ministro Vega. Dios nos ha entregado la sabiduría y la capacidad para que tú puedas vivir en esta tierra.
Tú tienes talento que muchas veces los tienes ocultos. Tú tienes talento que Dios ha depositado en tu vida, que Dios ha depositado en tu espíritu para que tú vivas de ello. Para que tú vivas de ello. Para que tú puedas mantener a tu familia de lo que Dios ha depositado, de las capacidades que Él te ha dado a ti como ser humano. Dios te ha entregado capacidades que aún todavía tú no has descubierto. ¿Tú lo sabías? Capacidades que cuando tú las descubres, tú puedes decir, wow, que esto estaba en mí. Recuerdo en un momento de mi vida donde llegó el momento que enterré un talento que Dios puso en mis manos. Enterré el talento que Dios puso en mis manos. Y cuando tú entierras el talento que Dios ha puesto en tus manos, es bien difícil. Nuevamente te puede costar tiempo en tú desenterrar ese talento y ponerlo a trabajar nuevamente. Por eso es que es bien importante tú como cristiano, tú como persona, saber y entender lo que Dios ha depositado en ti, lo que Dios ha depositado en tu espíritu. Llegó el momento, hace muchos años atrás, yo diría que tenía algunos 22 años, donde en mi plena juventud, cuando tenía 16, 17 años, Dios me habló en una congregación en Puerto Rico. Recuerdo que estaba sentado y aquella hermana, después de ministrar, me señaló. Me dijo, pasa por aquí. Paso al frente y aquella hermana me dice, levanta tus manos en esta hora. Dios va a depositar en ti un talento ahora, por el cual vas a vivir de ese talento. Y no solamente vas a vivir de ese talento, le vas a ministrar a la gente que vas a trabajar con él. Yo no entendía realmente lo que esta señora me estaba diciendo. Al pasar de un tiempo, recuerdo que comencé a recortar en mi casa. En Puerto Rico hay mucha gente que trabaja en sus propias casas, recortan en sus casas, muchos muchachos jóvenes que recortan en sus casas, hacen la profesión de barbería en sus casas. Y comencé yo a trabajar en mi casa. De una noche para otra, comencé yo a trabajar en mi misma casa. Recuerdo que estudié barbería. Y dentro de cuando estuve estudiando, Dios comenzó a hacer cosas bien bonitas en mí. En poco tiempo, ya antes de terminar el curso, ya yo estaba trabajando en la escuela de barbería. Estudiaba en la semana y los sábados me habían asignado un grupo para yo enseñarle a recortar. De todo eso, ¿verdad? Termino los estudios y comienzo a trabajar full time en la escuela. Ya un grupo que tenía se había convertido en 3 grupos. Llegó el momento que sufrí una decepción con los mismos dueños de la institución y decidí cerrar ese capítulo y no trabajar más en lo que era esta profesión. Comencé a trabajar en un almacén en Puerto Rico y allí estuve por un término de 5 años. Todo cansado, agobiado, pasando muchos malos ratos, porque aquel que trabaja en estos sitios saben que tienen que trabajar fuerte y se tienen que sujetar a las órdenes y a las instrucciones que te dan. Y recuerdo un momento dado donde Dios me ministró y caí en tiempo. Yo dije, wow, han pasado 5 años donde yo enterré lo que tú me hablaste aquella vez en aquella iglesia. Y no estoy haciendo el trabajo que debo hacer. Y aún más, Señor, tú me dijiste que a través de este talento yo ganaría vidas para ti, Señor. Entonces, si esta palabra que tú me diste, Señor, es real, yo quiero volver a hacer nuevamente lo que tú me diste y lo que tú me entregaste. Pasó alrededor de 1 año para yo poder nuevamente organizarme. En un momento dado, mi esposa estaba en una tienda y se encontró a la directora ejecutiva de la escuela donde yo había estudiado y le preguntó por mí. ¿Qué está haciendo tu esposo? Y él dice, no, él no está haciendo nada, él está trabajando en algo que no tiene que ver nada con lo que estudió. Y ella le dice, yo necesito hablar con él. Después de alrededor de un tiempo que yo comencé a orar. Y recuerdo, ¿verdad?, que la oportunidad nuevamente llegó a mi vida. Y yo pude nuevamente comenzar a trabajar en lo que yo había estudiado. Tuve que pasar un trago amargo, pero comencé a trabajar nuevamente en lo que Dios me había entregado a mí, para yo vivir de lo que Dios me había entregado. Y no solamente eso, poder ministrarle a la gente que Dios ponía en mi camino.
Así que Dios te ha entregado unos talentos en tu vida donde tú tienes que entender que tienes que ponerlos a funcionar. Dios te ha entregado talentos, y cuando definimos la palabra talentos en el hebreo significa balanza. Entonces, Dios te ha entregado algo para que tú balancees tu vida espiritual. Para que tú balancees tu vida espiritual. Miren, esta parábola donde explica claramente lo que Dios hizo a sus discípulos, le habló en esa parábola y le habló y le trajo esa semejanza para que ellos pudieran entender cuán importante era la vida espiritual, lo que Dios estaba poniendo en cada uno de ellos. Y le hizo de esta forma: trajo esos talentos y se los dio y le dijo: trabajen con los talentos que le he entregado, pónganlos a trabajar. El que le entregó 5 talentos, ¿qué hizo? Puso a trabajar los talentos. Y cuando el Señor vino a buscar cuenta, ¿qué dijo? Fue donde el primero y le dijo: ¿cuántos talentos te he entregado? 5. ¿Y cuánto has hecho con los talentos que Dios te ha dado? ¡Wow! He ganado 5 más. Buen siervo has sido con lo que Dios te ha entregado. En lo mucho te pondré, dice el Señor. En lo mucho te pondré, porque fuiste diligente. Tenga otros 2 talentos más sobre los 5 que te he entregado. Tenga otros más sobre los 5 que te he entregado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros sabemos los talentos que Dios nos ha entregado. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos dentro de nuestro interior. Dios te ha dejado sentir lo que era depositado en tu espíritu. Pero ¿sabes qué? Hay algo que te visita, que te paraliza. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, el ser humano es visitado por algo que te paraliza. El ser humano es visitado en muchas ocasiones por frustraciones, por miedo, por temores, por cosas que te paralizan, que no dejan que Dios comience a obrar a tu favor. El miedo es algo que paraliza al ser humano completamente. El temor puede visitar y llega el momento de confundirte. Y sabes que el enemigo utiliza el temor que él ha sembrado en tu vida para paralizar lo que Dios quiere hacer contigo. Para paralizar lo que Dios quiere hacer contigo. Es que yo no me atrevo a hacer lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Ese es el obstáculo número 1 que usted puede tener para usted no hacer lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer contigo. El enemigo utiliza esto y comienza a sembrarte en tu mente. Y sabes que como tu mente es tan poderosa, tú no lo vas a poder hacer. Tú no vas a poder cantar. Tú no vas a poder predicar. Tú no vas a poder hacer lo que Dios dijo de ti porque tú no tienes cualidades ninguna. Tú no tienes las cualidades para entender lo que Dios va a hacer contigo. ¿Sabes que en esta mañana Dios va a comenzar a romper esa mentalidad en tu vida? Y Dios va a comenzar a decirte: mira, lo que te he dado, lo comenzarás a poner en práctica. Y comenzarás a producir los talentos que Dios te ha dado. Y comenzarás a entrar a un nivel espiritual mayor. ¿Sabes por qué? Porque vas a comenzar a echar la duda a un lado. Vas a comenzar a echar el temor a un lado. Vas a comenzar a entender en tu vida que Dios va a comenzar a trabajar a tu favor. El temor llega a tu vida y te paraliza. Dios te ha entregado conforme a tu propósito lo que tú debes hacer. Sabes que hay muchas cualidades por las cuales nosotros tenemos unas cualidades maravillosas. ¿Sabes por qué? Porque usted no es cualquier cosa. Usted es un linaje escogido, linaje sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, pueblo adquirido de Dios, que Dios te ha creado con unas cualidades maravillosas para que tú tengas que entender que lo que Dios ha depositado en tu espíritu es algo mayor. En esta mañana tú vas a echar el temor a un lado, la duda a un lado. Fíjate, cuando nos visita el temor, cuando el temor te puede visitar a tu vida, tú entendiendo que tú eres una persona que cargas un propósito mayor. Llegan las frustraciones y llega el miedo. Porque sabes que tener que enfrentar
lo que Dios depositó en tu espíritu es algo, cuando tú realmente entiendes lo serio que es servir al Señor, cuando tú comienzas a darle frente a lo que Dios ha depositado en tu vida, crea un poco de temor. Y mira, los patriarcas pasaron por esto. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: tienes que libertar el pueblo de Egipto, ¿cuál fue lo primero que hizo Moisés? Le dijo: yo, que soy tartamudo, que no sé expresarme, tengo que ir a liberar el pueblo de Israel. Wow, ¿cómo yo me voy a parar frente a un gobernador y decirle: tienes que soltar el pueblo? Y el Señor dijo: tranquilo, yo tengo gente que te va a ayudar. Yo tengo gente que te va a ayudar. Yo tengo gente que te va a decir lo que tienes que hacer. Y te van a guiar, te van a guiar. Por eso es que tú tienes que entender que tú no estás solo. Hay una iglesia que está haciendo todos los ajustes necesarios para que tú puedas conectarte al propósito, al destino que Dios tiene marcado contigo. Así que el temor tienes que echarlo fuera. Tienes que echarlo fuera de tu vida para que Dios pueda conectarte al propósito que Él quiere para contigo. Falta de confianza. Eso puede llegar, la falta de confianza en ti mismo. Pero tú sabes cómo tú eres libre de la falta de confianza. Tienes que creer en ti mismo. Tienes que creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, nunca vas a poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Nunca vas a poder llegar. Si yo me hubiera sentado a esperar, que muchas veces lo hice, no lo puedo negar, y a pensar y a hablar con Dios y preguntarle tantas cosas al Señor y decirle al Señor: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, ¿cómo vamos a entrar a lo que tú me has prometido por tantos años, Señor? ¿Cómo yo puedo montar un rompecabezas que tú me has entregado? ¿Cómo yo voy a comenzar a hacer esto, Señor? Pero ¿sabes qué? A la vez que me alineé el plan de Dios y el propósito de Dios, comenzaron las estrategias a surgir. Comenzó Dios a revelarme: mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a caminar en la dirección que yo quiero que tú camines, organiza esto, organiza lo otro, y vas a ver el fruto de lo que yo voy a depositar en ti. De lo que yo voy a depositar en ti. Entonces el Señor comienza a darte las estrategias. A la vez que tú te alineas el plan de Dios, Dios comienza a darte las estrategias de lo que tienes que hacer para que puedas caminar hacia el propósito, para que puedas caminar y puedas poner a correr el talento que Él ha puesto en tus manos. Wow. El talento que Dios ha puesto en tus manos. Usted no se ha dado cuenta del talento que Dios ha puesto en sus manos. Santo. Es que usted todavía no sabe lo que Dios ha puesto en sus manos. A la vez que descubrimos el talento y comenzamos a alinear el talento de Dios y lo ponemos en práctica, comenzamos a ver el resultado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor traía estas parábolas y le explicaba a los discípulos lo que tenían que hacer. Por cuanto trabajamos para el Señor, Él te dice: entra en el gozo. Porque cuando trabajamos para el Señor, lo más importante es que lo vas a hacer con gozo. Yo me siento gozoso, de verdad. Yo me siento bien gozoso. Porque pueden haber dificultades, pueden haber momentos donde tú puedes pensar algo negativo, pero cuando tú ves el resultado de lo que tú estás haciendo, cuando tú ves el resultado de lo que estás haciendo y Dios comienza a respaldar la palabra que Él te ha dado, tú comienzas a entender por el propósito por el cual tú has sido llamado. Por lo tanto, Jesús comenzó a pasar lista y le dijo: ¿cuántos talentos te he entregado? 2 talentos. ¿Y qué hiciste con los talentos que yo te he entregado? Los puse a trabajar y los multipliqué. Entra en el gozo del Señor. Voy a multiplicar tus talentos. Santo, gloria a Dios, aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero fue el Señor y dijo: ¿qué hiciste con el talento que yo te entregué? Santo. Ni lo veo. Tuve miedo y lo enterré. Oye, ¿cuánta gente hay aquí que ha enterrado el talento que Dios ha depositado en su espíritu? Pero es hasta hoy, porque Dios comenzará a brotar en tu espíritu un sentir de pertenencia, por el cual usted va a tener que entender que el talento que Dios te dio, vas a comenzar a desenterrar ese talento y lo vas a poner en práctica. Hasta hoy llegó el momento de tú tener el talento enterrado. Hasta hoy llegó el momento de tú comenzar
enterraste tu talento. Oh, ¿sabes qué, siervo? No hiciste nada. Y el que tiene no lo pusiste en práctica. Pues ¿sabes qué? Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Oye, pero mira, el ministro Vega. Sí, Espíritu de Dios. Pusiste a trabajar los 5 que te di. Me traíste 5 más. Y te voy a entregar a aquel que le quité. Que no lo puse a trabajar, te lo voy a entregar a ti. Entonces tenemos que esperar ese momento, que Dios enterremos el talento que Dios nos ha dado, para entonces poder entender y estar bien lejos del propósito de Dios, para entonces nosotros poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Tú tienes que saber que lo que Dios ha depositado en tu espíritu es algo mayor. Tú tienes que saber que lo que Dios ha depositado en tu espíritu es algo sobrenatural. Es que Dios quiere llevarte a una dimensión mayor. Dios quiere entregarte algo mayor. Es tiempo ya de tú comiences a trabajar lo que Dios te ha dado. Es tiempo de que tú alinees el plan de Dios a lo que Dios quiere hacer contigo. Es tiempo ya de que tú comiences a funcionar en el plan profético que Dios ha depositado en tu espíritu. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar de lo que Dios te ha hablado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que siga pasando el tiempo y no vas a hacer lo que Dios dijo que tú tenías que hacer? Oh Espíritu Santo, yo creo que es mañana que tú analices tu vida y comiences a entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y una de las cosas que tienes que hacer para desenterrar el talento es poner tu vida en orden en el Señor. ¿Tú sabes lo que es el orden del Señor en lo espiritual? Es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. Esa es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. El término se utiliza para nombrar a la buena disposición de las cosas entre sí. Orden, por otra parte, es un mandato, es una instrucción imperativa de cumplir una obligación. Entonces, quiere decir que si yo comienzo a ordenar mi vida espiritual, que si yo comienzo a organizar mi vida, de que si yo me siento en mi casa con mi familia y le digo, ok, mira, esto va a funcionar de esta forma en lo espiritual. Ok, en la mañana vamos a comenzar a levantarnos y vamos a declarar una palabra. Hoy el día va a ser un día de bendición. Hoy el día va a ser donde los cielos van a estar abiertos a mi favor. Hoy es un día donde tú vas a comenzar a establecer en mi vida cosas extraordinarias. Ok, Señor, a las 12 comienzo a declarar, Señor, hoy los cielos van a estar abiertos a mi favor. Y en lo espiritual voy a comenzar a entrar a una dimensión mayor. Hoy en la tarde comienzo y llego a mi casa con un paso adelante diciendo, hoy tú vas a hacer algo extraordinario en mi vida, Señor. Mi familia te tiene que servir a ti, Señor. Hoy declaro que mi familia, tú comenzarás a trabajar con cada uno de ellos y poner las cosas en orden. Y tú comienzas a organizar tu vida espiritual. Y tú comienzas a establecer con Dios una relación. Y tú comienzas a establecer una intimidad con Dios. Y comienza Dios a obrar y a operar a tu favor. Comienza el Señor a darte una dimensión mayor en el espíritu para que tú puedas entrar en el orden de Dios. Y comienza entonces a sacar el talento que tú enterraste en aquel momento. Aleluya. Y comienza Dios a brotar en el espíritu algo mayor en ti. Y comienzas a activarte en lo espiritual. Hay gente que necesitan activarse y es ya. Y es ya. Y es ya. Porque Dios tiene un avance acelerado en sus vidas. Y por algo que le ha acontecido, enterraron el talento, lo dejaron allí, se olvidaron del talento. Pero en esta mañana usted va a hacer un acto de presencia y va a desenterrar el talento que Dios le dio. Y va a comenzar a traerlo a su espíritu nuevamente. Y usted comenzará a hacer lo que Dios dijo que usted iba a hacer. El tiempo continúa. Dios quiere avanzar en nuestras vidas. Dios quiere que comencemos a establecer en nuestras vidas lo que Él ya dijo de cada uno de nosotros. Amén, gracias, Padre. Depende de cada uno de nosotros que esto comience a suceder. Depende de cada uno de nosotros. El traer el reino de Dios aquí a la tierra depende de cada uno de nosotros. Dios quiere que traigamos el reino aquí a la tierra. Quiere decir que lo que se practica allá en el cielo
tiene que traerlo aquí a la tierra. Quiere decir que si allá se practica alabanza, aquí se tiene que practicar alabanza. Si allá se practica adorar a Dios, usted tiene que adorar a Dios. Si allá se practica en los cielos, aleluya, una alabanza mayor, porque Él se merece toda gloria. Tú comenzarás a alabar a Dios y Dios comenzará a romper las cadenas y Dios comenzará a obrar a tu favor. Qué buena tú eres. Gloria. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo. ¿Qué hiciste con el talento que yo te entregué? ¿Qué pregunta Dios te está haciendo en esta mañana? ¿Qué tú hiciste con el talento que yo te entregué? ¿Lo pusiste en práctica? ¿Trabajaste? ¿O lo tienes guardado? ¿O lo estás trabajando con calma? ¿O no lo estás trabajando? ¿O llegó el miedo y te paralizó? Llegó el miedo y te paralizó. Llegó el miedo y te paralizó. El miedo, fíjate, es algo que paraliza a mucha gente y no deja que el cumplimiento de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero cuando tú comienzas a batallar con ese pensamiento que el enemigo utiliza para paralizarte y tú logras combatir ese pensamiento y sacarlo de tu mente, tu vida es otra, tu vida es otra. Y por eso pasamos todo, por el miedo. ¿Lo lograré o no lo lograré? Pero el enemigo no tan siquiera utiliza a la gente, utiliza a tu mente, sino utiliza a mucha gente para decirte, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr. Que tú vas a montar una barbería ahí en la Maryland Avenue. ¿Tú sabes cuántas barberías hay ahí, Omar? Dios me dijo que yo iba a vivir de lo que yo estudié. Dios depositó un talento en mi vida, pues yo voy a vivir del talento. Mira, pero en ese lugar donde la gente casi no te ve, esa fue la puerta que se abrió y me dijeron, ok, Santo. vas a entrar aquí, los primeros 3 meses no tienes que pagarme renta. Llegué aquí a Delaware, antes que yo llegara a la silla, el counter, los espejos, todo estaba aquí primero antes que yo llegara. Santo, Okay. aleluya. Aquí tienes la llave, comienza a trabajar. El primer día recorté 10 personas. Aleluya. Dios me dejó mostrar rápidamente por lo que Él me habló. El primer día recortamos 10 personas. Un año completamente solo, año y medio. Dios me dio una palabra y me dijo, te voy a llevar un barbero y no lo busques. Y Omar es testigo, la hermana es testigo de quien trabaja conmigo. Allí hay clientes, José es testigo, ha ido allí. Allí hay tantos clientes que tiene ese muchacho que le sobran y nos reparte a mí y al otro muchacho que está ahí. Imagínate si yo tengo bendición. Porque lo que Dios habla, Dios es real. Dios lo cumple. Usted tiene que agarrarse de la palabra que Dios le ha dado. Usted tiene que agarrarse de esa palabra y hacerla suya. Y entrarla dentro de su corazón. Y comenzar a meditar en ella. Y comenzar a trabajar en ella. Y comenzar a obrar y a operar a donde Dios te quiere llevar. A donde Dios te quiere llevar. Pedirle la dirección al Señor. Y sí, claro, me llegó el temor. Claro, un martes estar sentado allí sin recibir a nadie. Claro que vino la duda. Ahí era que se aprovechaba el enemigo para traer la duda. Pero cuando llegaba el viernes, cuando llegaba el sábado, que no daba abasto yo solito allí, llegaban 20 y pico de personas para que yo lo recortara. Cuando llegaba el viernes y el sábado, yo decía, wow, Señor, de verdad que la bondad tuya es buena, Señor. La bondad tuya es buena. Por eso es que cuando nos alineamos al plan de Dios, Dios comienza a traer resultados a tu vida. Dios comienza a traer la provisión que tú necesitas para que tú comiences a entrar al plan de Dios. El Señor le hablaba a los discípulos en esta parábola y le enseñaba los principios que Él tenía que establecer para que ellos pudieran procrear en otras personas lo que era la enseñanza del Señor. Por eso Dios le hablaba de una forma semejante y explícito y le explicaba, con no solamente explicarle, sino que le daba a entender a ellos de una forma
más relativa, para que ellos pudieran ver algo simbólico, para que ellos pudieran entender. Y muchas veces Dios tiene que explicarnos nuestras vidas de forma simbólica, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo grande. Yo no sé si usted se ha visualizado en dónde Dios lo quiere poner, pero ¿sabes qué? Cuando usted alinea el plan de Dios en su vida, usted comienza a vivir lo que Dios quiere hacer contigo. Una de las cosas que a mí me sucedía era que de momento yo estaba en alguna congregación y yo me veía al frente predicando. Yo le decía, Señor, ¿por qué será esto? Si a usted le está sucediendo que de momento usted está haciendo algo para el Señor y usted se ve haciendo, es porque usted está en la línea correcta. Es porque usted está en la línea correcta. En ocasiones cerraba mis ojos en los lugares donde estaba y me veía ministrando, me veía predicando. De momento me encontraba con alguna persona y me decía, mira, soñé contigo. Veía que estabas pastoreando una congregación, veía que estabas predicando con una unción poderosa. Y es que Dios comienza a revelar lo que Dios quiere hacer contigo a otras personas, para que tú puedas entender que estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Así es que opera el Señor a favor tuyo, a favor tuyo. Tú eres bueno, Señor, aleluya. Así que no dejemos que llegue el tiempo donde será quitado lo que Dios te ha entregado. No esperemos ese momento, porque se nos va a hacer duro nosotros poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ministro Vega. Me he visto, y no es que quiero llamar la atención de nadie, pero me he visto haciendo cosas extraordinarias en el Señor. He visto cómo Dios nos lleva un avance acelerado en nuestras vidas. He visto cómo Dios nos ha comenzado a conectar con diferentes pastores, en diferentes lugares. Y he visto cómo Dios ha comenzado a avanzar. Y le he preguntado al Señor, y le he pedido perdón al Señor. Señor, perdóname, porque a lo mejor yo puse algún obstáculo que atrasara mi vida. Perdóname, Señor. Y el momento donde tenemos que decirle al Señor, perdónanos, Señor, si yo le he puesto un obstáculo al ministerio que tú tienes para mí, si yo le he puesto algo que ha trancado lo que tú quieras hacer conmigo, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, es tiempo ya de que yo comience a trabajar en el plan tuyo. Es tiempo de que yo organice mi vida. Es tiempo de que yo trabaje para ti, Señor. Porque esa es la satisfacción más grande del cristiano, cuando tú estás en el plan y la voluntad de Dios. Cuando tú estás en el plan y la voluntad del Señor. Dios comienza a hacer cosas contigo extraordinarias. No dejes que el talento que Dios ha dado en tu vida, que tú lo entierres. No dejes que llegue a ser enterrado ese talento, porque después vas a tener que pasar mucho trabajo para poderlo otra vez nuevamente poner a trabajar ese talento. No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Comienza a trabajar, comienza a pedirle al Señor estrategias para que tú comiences a trabajar lo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una persona con muchas capacidades. Y según las capacidades que tú tienes, es lo que Dios te entrega en tu vida. Por eso le dijo, según a sus capacidades, le voy a entregar estos talentos. Así que, si yo tengo capacidades para yo manejar lo espiritual de Dios a mi vida, si Dios ha puesto esas capacidades en mí, ¿qué estoy esperando para comenzar a hacer lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué estoy esperando para comenzar a trabajar en lo que Dios quiere hacer? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando, Señor? Es mañana de que tú desentierres ese talento que Dios te ha dado. Lo saques de donde estás y le digas al Señor, voy a comenzar a hacer tu plan. Voy a comenzar a caminar en tu propósito. Voy a comenzar a hacer lo que tú me dijiste que yo hiciera, Señor. Yo no sé qué es, pero tú sí lo sabes, porque Él te lo ha dejado sentir. Él te lo ha dejado sentir. Él te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Panchito. Amén. Él te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Él te ha dicho lo que tú vas a hacer para el Señor. Así que vamos a desenterrar el talento, que a lo mejor lo pusimos a un lado, lo guardamos, a lo mejor todavía no está enterrado. Pero conforme a la capacidad que Dios te ha dado, es lo que Dios te ha entregado a ti. Póngase en pie en esta mañana. Entonces ya acabó ya. Gloria a Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo, aleluya. Espíritu Santo. Hoy yo sé que Dios ha ministrado a mucha gente en esta mañana.
Yo sé que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana. Gracias por las visitas que llegaron, por estar aquí compartiendo con nosotros. Pero yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Y usted no tenga miedo en esta mañana. Porque Dios va a hacer algo grande en esta mañana. Dios va a comenzar a sacar lo que estaba estancado en tu vida y lo va a comenzar a poner en práctica. Así que el altar está abierto en esta mañana. Aquel que ha enterrado el talento que Dios le ha dado, pase aquí en esta hora. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti en esta hora. Pase aquí al frente, corriendo. Pues Dios va